Muy bien, entonces el problema es el ejercicio 362 del libro de Semansky. Dice, un nuevo acto circense se llama Los Maromeros del Norte. La hermosa Maribel se columpia de un trapecio y se proyecta con un ángulo de 53 grados. Entonces anotemos ese aquí, 53 grados. José Roberto, cuyas manos están 6,1 metros arriba y 8,2 metros adelante del punto de lanzamiento, debe atraparla. Se debe despreciar la resistencia del aire. Entonces, ¿qué velocidad inicial veo debe tener Maribel para justo alcanzar a José Roberto? Esa es la pregunta A. Tenemos que hallar la velocidad inicial de la chica que está en el trapecio, ¿correcto? B. Para la rapidez inicial calculada en el inciso A, ¿qué magnitud y dirección tiene la velocidad de Maribel cuando alcanza a José Roberto? ¿Correcto? Entonces, de alguna manera nos están pidiendo en esta coordenada de aquí, ¿no es cierto?, una componente de velocidad. La pregunta C dice, suponiendo que Maribel tiene la rapidez inicial calculada en el inciso A, dibuje las gráficas, distancia, tiempo, altura, tiempo, velocidad en X tiempo y velocidad en Y tiempo que muestran el movimiento de los dos trapecistas. Ese paso vamos a evitarlo para no hacer muy extensa la resolución. Sencillamente sería una rectificación gráfica de lo que sucede en el movimiento. Y de ahí hay una pregunta D que dice, la noche del debut, José Roberto no atrapa a Maribel. ¿Qué distancia horizontal recorre ella desde su punto de lanzamiento antes de caer en la red que está 8,6 metros debajo de dicho punto? ¿Correcto? Entonces aquí hemos expresado con una flechita que hacia abajo, ¿no es cierto?, hacia donde está una red, hay una altura de 8,6 metros. ¿Correcto? Entonces, bueno, vamos a ir desarrollando. Como ya sabemos, el problema tiene una resolución en un eje X y en un eje Y. Este punto de aquí, el punto de lanzamiento, le podríamos tomar como una coordenada 0,0, ¿no es cierto? Entonces, en pocas palabras, lo que nos pide es encontrar la velocidad inicial de forma que yo cumpla con un movimiento que llegue a la coordenada 8,2, 6,1. ¿Sí o no? A la larga esa sería la explicación. ¿Correcto? Entonces, bueno, vamos a irlo desarrollando. ¿Qué información tenemos fuera de las distancias? ¿Qué información adicional tenemos? A ver si Freddy nos indica qué información adicional tengo por acá, Freddy. La gravedad. Muy bien, la gravedad podrá parecer repetitivo, pero es verdad, ¿no es cierto? La información que contamos adicional es que tenemos siempre, sobre todo en el eje Y, una aceleración producto de la gravedad equivalente a menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Qué más? ¿Qué más ustedes interpretan que tiene que ser información aquí? La distancia de 8,2. Muy bien, a ver, listo Freddy, la distancia de 8,2 y me adelanto ya un poquito que tenemos también la altura de 6,1. Pero ustedes, ¿qué condición creen que se deba dar para que el chico que le va a sostener a la trapecista se tenga que cumplir? O sea, ¿cómo yo puedo interpretar una situación en la que él sí le vaya a lograr sostener a la chica? Porque en un inicio sostienen eso, ¿no es cierto? Que la chica va a salir con una velocidad inicial y sí le van a atrapar a la chica en este punto, en esta coordenada de aquí. Entonces, ¿qué situación creen ustedes que se tenga que dar para que el muchacho sí le atrape?
El tiempo. El tiempo nos dijo David. Sí. A ver, el tiempo es importante, ¿no es cierto? Pero yo no puedo calibrar, digamos así, este truco en base al tiempo. No, eso no va a ser muy elemental, porque a ver, hay varias circunstancias en las que el tiempo pasa a ser un factor no primordial. Por ejemplo, que si la chica sale con muchísima velocidad, llegará en menos tiempo a los brazos del chico, que si la chica no sale con tanta velocidad, a lo mejor se demora un poquito más, pero ese no es el factor primordial. ¿Cuál sí es el factor Que la primordial? altura, que el movimiento llegue a un máximo en la altura 6.1. Perfecto, muy bien, José. Si yo logro calcular todo en base a que la chica alcanza su altura máxima aquí, donde está el muchacho, ¿no es cierto? Ahí sí le va a poder agarrar. Si la chica sale con una velocidad, ¿no es cierto?, muy grande y con este ángulo, a lo mejor se pasa por encima del chico, ¿no es cierto? Y puede ocurrir algún accidente. Si la chica sale con una velocidad calculada sin considerar esta altura, a lo mejor la velocidad no le va a dar chance de alcanzar estos 6.1 metros, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que calcular esa velocidad basados en la altura que tiene que a la larga ascender la chica, ¿no es cierto? Si yo logro calcular para que la chica ascienda a los 6.1 metros, garantizo que el muchacho la pueda sostener, la pueda agarrar. Entonces vamos a plantear de esa manera, ¿no es cierto? A ver, primerito, ¿cómo se vienen expresadas las velocidades? Bueno, la velocidad en X es igual, ¿no es cierto?, a la velocidad inicial por el coseno del ángulo de 53 grados, que es el ángulo con la que sale disparada la chica del trapecio, ¿no es cierto? Y la velocidad inicial en Y, ¿no es cierto?, es igual a la velocidad inicial por el seno de esta cantidad, ¿no es cierto?, de 53 grados. Muy bien. La otra cantidad que yo puedo llegar a deducir del análisis que hizo José, ¿cuál sería entonces? La velocidad con la que se impulsa la chica. No, yo eso no puedo deducir, Christopher. Eso es lo que me pide el problema hallar. La velocidad final en Y. Perfecto, David. Si yo ya sé que esta altura tengo que alcanzar, entonces voy a analizar todo asumiendo que cuando la chica alcanza esta coordenada, BY, ¿no es cierto? Pongámosle BY1. El lugar en donde se van a sujetar va a ser BY1. BY1 va a ser 0 metros sobre segundo y BX1 va también a ser BO seno de 53. ¿Correcto? Va a ser la misma velocidad porque la velocidad aquí es constante. A ver, déjenme enfoco un poquito esto. Siempre se me desenfoca un poco. Bueno, listo, ahí estamos. Correcto. Ahora, aquí entra algo que nos puede ser muy útil, que yo puedo generarme dos ecuaciones con dos incógnitas para resolver el tema de esta velocidad inicial, haciendo uso de todo lo que ya conozco previamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero que nada, tenemos que buscar una segunda incógnita que vaya a ser común en base a esas condiciones, y ahí sí, previamente David ya nos dijo lo que pudiésemos aplicar, que es el tiempo, ¿no es cierto? Pero, ojo, no era lo primordial el tiempo, sino el tiempo va a partir de esa deducción en que acá vamos a llegar con la velocidad
Y1 de 0. Entonces yo pudiera plantear dos ecuaciones en base a las distancias que voy a recorrer o en base al tiempo que voy a recorrer. A ver, veamos si planteamos directamente uno con todo lo que conocemos. Yo pudiera decir que la BY1 al cuadrado es igual a la velocidad inicial en Y al cuadrado más 2 veces la posición por la gravedad. ¿No es cierto? De donde sabemos que se va a hacer 0. Y con esos datos prácticamente ya lo puedo hallar, me parece. ¿Sí? Entonces no hace falta siquiera generarse dos ecuaciones con dos incógnitas. Sustituyo los valores, ¿no es cierto? A ver, este se va a hacer negativo producto de la gravedad, entonces lo voy a pasar al otro lado con signo positivo. Al otro lado me quedaría 2 por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado y por la posición que es 6.1 metros. ¿No es cierto? Y acá me va a quedar velocidad inicial en y al cuadrado. Pero la velocidad inicial en y al cuadrado, ¿no es cierto? Ya dedujimos que era velocidad inicial por seno de 53. ¿Alguien nos puede ayudar sacando el seno de 53 grados? $0.79. Muy bien, entonces pongámosle 0.79 B o sería la velocidad inicial en y. Y esto al cuadrado, ¿no es cierto? Muy bien. Hagamos esto. Ayúdenme con la operación 2 por 9.8 por 6.1. $119.56. Muy bien. 119.56 dividido. Mandemos a dividir ya el 0.79, pero elevémosle al cuadrado. Hagamos solamente 0.79 al cuadrado. ¿Qué valor nos da? 0.0.62. 0.62. Sí. Muy bien, 0.62. Muy bien. Y de paso ya escribamos la ecuación como va a quedar a la larga, ¿no es cierto? Esto va a quedar raíz igual a velocidad inicial. ¿Correcto? Entonces, vamos a dividir 119.56 para 0.62. Saquemos la raíz de eso y esa va a ser la respuesta de la velocidad inicial. 13.88. 13.88 metros sobre segundo. Ojo, siempre me gusta hacer énfasis en las unidades. Si aquí multiplicamos la gravedad por esta posición, me queda como unidades metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Este es adimensional, es decir, no tiene unidad, se divide y quedan los mismos metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado dentro de la raíz. Por eso es que sacando la raíz ya nos quedan las unidades que nos da la respuesta, que es metros sobre segundos, ¿no es cierto? Muy bien, ya hemos calculado entonces la velocidad inicial con la que tiene que salir la chica para que pueda ser alcanzada por el otro trapecista, ¿no es cierto? Noten que lo único que en realidad yo pensé que íbamos a necesitar generarnos dos ecuaciones, pero fue solamente necesario hacer un análisis en el cual se deduzca que siempre y cuando haga el cálculo para que la chica alcance esos 6.1 metros, ya tengo todos los elementos para hallar la primera pregunta, porque si esa va a ser la altura máxima que alcanza la chica, entonces yo puedo interpretar automáticamente que ahí la velocidad en y va a ser 0, ¿correcto? Muy bien. Ahora nos decía, para la rapidez inicial calculada en el inciso A, ¿qué magnitud y dirección tiene la velocidad de Maribel cuando alcanza a José Roberto? Entonces, bueno,
ustedes saben, voy aquí a rayar un poquito nuestro diagrama, pero ustedes saben que para que se cumpla esto de que la velocidad en Y aquí es 0, prácticamente me queda que mi vector velocidad aquí va a ser este. ¿Sí o no? Porque la componente en Y va a ser 0, entonces no le puedo escribir. Entonces, la componente en X es a la larga el resultado de la velocidad. En otras palabras, ¿qué tengo que encontrar? ¿O alguien no entendió la pregunta? ¿Puedes repetir, profe? Claro que sí. A ver, nosotros ya hicimos un análisis basado en que en este punto de aquí, a los 6.1 metros de altura por sobre donde se realizó el lanzamiento, la trapecista alcanza su altura máxima. O sea, automáticamente incorporamos este valor de 6.1 como altura máxima. Eso nos permitió saltar a la conclusión de que la velocidad de Y en ese punto, que le pusimos como BY1, es 0. Si BY1 es 0, quiere decir que la componente de velocidad en este punto es 0. La componente de velocidad total, entonces, es igual a la velocidad del movimiento horizontal. Entonces, el inciso B que me dice con qué velocidad llega la trapecista a ese punto a la larga, ¿qué me está pidiendo? ¿Qué tengo que encontrar? Veamos. ¿Qué cree que tengamos que encontrar, Oscar? No le escucho, Oscar. David Torres, ¿qué cree que tengamos que encontrar ahí? Profe, disculpe, no le escuché bien la pregunta que hizo. Le repito, David. Gracias. Decimos, si es que en ese punto asumimos que la velocidad en Y es 0, para que los 6.1 metros sean la altura máxima que alcanza la chica, ¿no es cierto? El inciso B me dice con qué velocidad total llega entonces la chica cuando es alcanzada por el otro trapecista. Yo les pregunto, a la larga, ¿qué nos está pidiendo? A ver, nos está pidiendo la velocidad total en ese punto, pero ¿cuál es esa velocidad total? Pasa a ser directamente algo. ¿Qué pasa a ser? Tal vez la altura, profe. No, David, porque si le estamos preguntando cuál es la velocidad y la altura no tienen nada que ver. Velocidad en X. Muy bien. La velocidad en X, ¿no es cierto? Si es que yo tengo aquí un vector velocidad total y la componente de ese vector en Y es 0, ¿qué queda de remanente? La velocidad en X, y eso tiene total lógica con el movimiento parabólico, ¿no es cierto? Porque la velocidad en X se mantiene constante. Entonces la chica se eleva, llega aquí, ya no se eleva más, la velocidad en Y se hace 0. ¿Qué nos queda? La velocidad en X. La velocidad en X sabemos que es constante, por lo tanto lo que me está pidiendo es Bx, ¿no es cierto? Ingeniero, Sí, José. creo que tiene un error. El seno de 53 es 0.39, no 0.79. Bueno, ahí. Es el seno, ¿verdad? Sí, es el seno. Sí, seno de 53. Es 0.395. No Ah, 0. bueno, entonces ahí tuviéramos que rectificar. A ver, No, hagámosle eso con es en 0. radianes, creo. Creo que es en radianes, ¿En 0.39. radianes? Sí, Sí, es en radianes eso. Ah, vaya. No, Sí, mi error. está bien. Sí, revisen siempre eso, muchachos. Mejor que se genere esa situación, porque a veces no nos damos cuenta y nuestras calculadoras están en radianes. Ahorita estamos trabajando en grados, entonces verifiquemos que el valor que trabajamos esté trabajado con la calculadora en grados. Si es que fue en grados este valor de 0.79, pues Sí, está bien. dejamos todo tal cual está.
Muy bien. Continuamos entonces. Lo que nos dijo Giovanni es correcto, ¿no es cierto? A la larga lo que nos piden es la velocidad en X. La velocidad en X al ser constante y al ser aquí la componente de Y es 0, ¿no es cierto? Aquí automáticamente asumo que la velocidad total es la misma velocidad en X. Ojo muchachos, esto es parte de vectores. Si esto están teniendo dudas, quiere decir que vectores todavía no está claro. Entonces, imagínense cuánto tienen que retroceder un poquito para entender ciertas cuestiones. Bueno, espero que en realidad solo haya sido la sorpresa de la pregunta y de aquí en adelante quede claro. Como ya dedujimos el valor de velocidad inicial de 1388, pues simplemente vengo acá y digo que literal B es encontrar el valor de la velocidad en X, que era igual a la velocidad inicial 13.88 metros sobre segundos multiplicado por el coseno ahora de 53 grados. Dándome como resultado ¿cuánto? Realicen esa operación de ahí. 13.88 por coseno de 53 grados. 8,36 metros sobre segundo. Muy bien. 8.36 35. metros sobre segundo. Bueno, esos pequeños desfases del segundo decimal es totalmente tolerable, ¿no es cierto? Estamos hablando de un error menor al 1%, entonces no lo vamos a tomar en cuenta. Recuerden cuando tratábamos sobre el análisis dimensional y decíamos que hay ciertos errores en las mediciones. Bueno, pues, si aquí hacemos un cálculo de error dimensional, nos sale un error de menos del 1%, que es totalmente tolerable. Bueno, entonces tenemos las respuestas al inciso A, por acá 1388, la respuesta al inciso B 836. El inciso C nos decía que ya como conocemos las velocidades iniciales y conocemos las velocidades finales en el punto de lanzamiento, en el punto donde le atrapan a la chica, que realicemos las gráficas de desplazamiento y la velocidad en relación al tiempo, me parece que era, ¿no es cierto? Sí, entonces, para realizar ese inciso nos hubiese tocado sacar el tiempo. Si no, no hubiéramos podido realizar las gráficas. Bueno, calculemos el tiempo de todas maneras, igual nos va a ser útil. Una manera muy sencilla de haber hallado el tiempo ahí hubiese sido haciendo los cálculos para el movimiento horizontal, porque ya tenemos la distancia que va a recorrer, la velocidad inicial con la que sale, que se mantiene constante, entonces yo puedo saber qué tiempo me tarda recorrer los 8.2, perdón, sí, los 8.2 metros. Entonces yo planteo que si la velocidad en X es igual a distancia sobre tiempo, ¿no es cierto? Reemplazando, me va a quedar que el tiempo es igual a la distancia dividido para la velocidad en X. Si reemplazo estos valores, es 8.2 metros, a ver, 8.2, no 82. 8.2 metros dividido para los 8.36 metros sobre segundos. Los metros con metros se simplifican y mi respuesta de tiempo queda en segundos y me da ¿cuánto? 0,98. Muy bien, casi un segundo, ¿no es cierto? 0,98 segundos. Perfecto. Y de ahí, bueno, ahí sí hubiese tenido que empezar a elaborar las gráficas, ¿no es cierto? A lo mejor encontrando unos, por lo menos, unos 3 puntitos. Quién sabe si a lo mejor a los 0,25 segundos, a los 0,50 segundos, a los 0,75 y posterior a los 0,98, que sería casi 1, ¿no es cierto? Esa parte la vamos a evitar, como les decía, para no hacer muy extenso la resolución del ejercicio. Pero la pregunta D, esa sí realicemos. Decía, la noche del estreno del acto no logramos que la chica sea alcanzada por el muchacho, ¿no es cierto? O sea, algo sucede que al aplicar todos estos cálculos igual no le logra atrapar. Entonces no pensemos que hicimos mal el cálculo, pensemos que en realidad
las luces cegaron a uno de los dos y pues más que lograron las condiciones requeridas, las manos no empataron o se resbalaron las manos de la chica con respecto al chico, yo qué sé. Y vamos a ignorar situaciones adicionales, como que, por ejemplo, la chica sí rozó la mano del muchacho, pero no le logró sostener bien y ese roce ya frenó un poco la velocidad horizontal de la chica. Eso vamos a despreciar. Solamente vamos a hacer el cálculo como si la chica salió con la velocidad requerida, alcanzó la altura requerida, no se lograron sostener y continuó su trayectoria. Dibujemos ahora toda la trayectoria, ¿no es cierto? Continuó su trayectoria parabólica, ¿no es cierto? Y siguió descendiendo hasta alcanzar una red que, hagámosle una estrellita aquí para acordarnos, estaba 8.6 metros por debajo de donde sale la chica, de donde se suelta la chica. Pregunta, ¿qué fórmula debo aplicar para encontrar directamente la distancia que recorre la chica? Porque eso es lo que me preguntan. A ver, voy a leer nuevamente el inciso D. Dice, la noche del debut, José Roberto no atrapa a Maribel. ¿Qué distancia horizontal recorre ella desde su punto de lanzamiento antes de caer a la red? Entonces, ojo, yo necesito conocer cuánto más recorrió horizontalmente la trapecista hasta tocar la red. Puede ser una pregunta un poco engañosa, porque muchos de ustedes a lo mejor dicen, bueno, ya calculé el tiempo de subida, ¿no es cierto? Calculo o hago 2 veces el tiempo de subida y ya calculo el tiempo que le tarda a la chica llegar a la misma altura de donde salió. Y luego hago un cálculo con esa posición para llegar 8.6 metros por debajo y de ahí calculo la componente en X para recorrer esos 8.6 metros, ¿no es cierto? Podría ser así, pero se va a hacer muy extenso. Hay una manera más práctica. ¿Cuál sería esa manera más práctica? Sabiendo que ustedes ya saben cuál es la velocidad de lanzamiento, ¿no es cierto? Y saben cuál es la posición final. ¿Qué puedo calcular yo cuando tengo la velocidad del lanzamiento y la posición final? Pensemos. Tiempo, tal vez. Sí, puede Tiempo, ser dice Giovanni. Muy bien. Ahora, ojo. Eso está muy bien. Pero si yo calculo el tiempo, ¿no es cierto? A ver, vamos a plantear la ecuación para que entiendan a qué me estoy refiriendo. Yo pudiera plantearlo así, ¿no es cierto? Y, pongámosle ahora Y2, ¿no es cierto? Es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿no es cierto? A ver, adelantémonos un poquito qué va a pasar aquí. Aquí como Y2 yo voy a anotar ¿qué? La sumatoria de 6,1 y 8,6. No. Con menos 8. No. Observen, si yo pongo aquí Y2, ¿no es cierto? Y el Y1 era 6.1 positivo, el Y2 necesariamente tiene que ser menos 8.6, ¿no es cierto? Porque en términos de coordenadas, la posición 2 está a menos 8.6 metros por debajo de donde fue hecho el lanzamiento. ¿Están o no están de acuerdo? Sí. Ya, listo. Entonces aquí sería menos 8.6. Aquí, velocidad inicial en Y. Bueno, no hay lío, ¿no es cierto? Yo le calculo, multiplico 1388 por seno de 53. Pero aquí tengo tiempo y tiempo al cuadrado. Entonces formo una ecuación cuadrática. ¿Se puede resolver esa ecuación cuadrática? Claro que se puede resolver. Puedo aplicar
la fórmula general, ¿no es cierto? Pero hay una manera más fácil para evitar que yo esté sacando dos respuestas de tiempo y haciendo la fórmula general. ¿Qué tal si ahora yo analizo estrictamente desde aquí, ¿no es cierto? Es como que hago un nuevo problema, ¿no es cierto? Voy a hacer un nuevo problema donde las condiciones cambian. Esta aparente velocidad inicial que tengo aquí, le voy a cambiar por esta. Ojo con lo que voy a hacer. Voy a poner nuevamente Y2' es igual a velocidad inicial en Y por tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Pero ojo, como yo estoy ahora yendo a hacer mi problema como si estuviese el ejercicio partiendo desde aquí, este Y2' ya no va a ser menos 8.6, sino va a ser ¿cuánto? Menos 6.1. Menos 6.1 menos 8.6. Perfecto, Rafael. Va a ser la altura total, ¿no es cierto? 6.1 más 8.6. Entonces, reemplazo ese valor. ¿Cuánto es 6.1 más 8.6? 14.7. Muy bien. Entonces, voy a colocar menos 14.7 metros es igual. Ojo, estoy haciendo un análisis paralelo al problema verdadero, por lo tanto, temporalmente voy a asumir ahora este como mi punto de partida, como mi coordenada 0, ¿correcto? Por eso es que acá pongo menos 14.7. ¿Está bien? Bueno, ahora, la velocidad inicial en Y. ¿Cuánto es la velocidad en Y en este punto de aquí? 0, ¿verdad? 0. 0, perfecto. Entonces, noten cómo se me simplifica todo. Si eso es 0, entonces esto se simplifica y acá me queda igual a menos 1/2 de la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, por tiempo al cuadrado. Entonces, de ahí despejo el tiempo, ¿no es cierto? Esto pasaría multiplicando acá. 14.7 por 2 me queda 29.4. Sí. Muy bien. Menos 29.4 dividido para menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Aquí es metros. Y esto saco la raíz para obtener el tiempo, ¿no es cierto? Menos se va con este menos, me queda positivo y esa raíz es real. ¿Cuánto me sale hacer eso? 29.4 dividido para 9.8 y sacado la raíz. 1.73. Muy bien, 1.73 segundos. Es igual al tiempo. A ver, pregunta para ver si están concentrados. Jairo, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Calcular la distancia recorrida en X con este tiempo de 1.73 o qué tengo que hacer? No nos escucha, parece Jairo. Me responde que sí. A lo mejor está sin audio. Me responde que sí en el chat. No, Jairo, está mal. Porque si yo calculo... No, Christopher, tampoco. Si yo calculo que el tiempo que me toma ir desde aquí hasta menos 14.7, ¿no es cierto? Y ese tiempo lo reemplazo con la velocidad en X, lo único que voy a encontrar es la distancia horizontal que hay desde aquí hasta acá. Entonces, hay dos cosas que puedo hacer. Si saco solamente esa distancia, luego le tengo que sumar la distancia adicional de 8.2 metros, ¿no es cierto? Pero también lo que puedo hacer es que yo ya conocí el tiempo que me tomó llegar de aquí a acá. ¿Sí o no? Fue Sí. 0.98 segundos.
Si yo sumo este tiempo con este tiempo y calculo con la velocidad en X, ahí sí ya obtengo la distancia horizontal total. Entonces hagamos eso. Noten cómo hay varias maneras, no estamos restringidos a una sola forma, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decir que la distancia, ¿no es cierto? La distancia es igual a la velocidad en X por el tiempo. Despejando datos, aquí es 8.36 metros sobre segundo por, y ahí agrego los dos tiempos, ¿no es cierto? El tiempo que me tocó subir, más el tiempo, el tiempo que me tocó subir hasta este punto, más el tiempo que me toma ir desde este punto hasta la malla que está por debajo de donde se salió, 8.6 metros. Entonces, 0.98 segundos más 1.73 segundos. Correcto. Entonces, sumo estos dos tiempos, multiplico por 8.6 y obtengo la distancia total que alcanza la trapecista en caso que su compañero no la logre sostener. ¿Cuánto ha sido esa distancia? 22,6 metros. Muy bien, 22.6 metros. Listo, muchachos. Como ven, algunos problemas se prestan para que yo lo trabaje de múltiples maneras. Desde el inicio pude hacer muchas otras cosas, ¿no es cierto? Acá en el inicio, cuando todavía no encontraba nada, yo pude haber hecho dos ecuaciones con dos incógnitas referente al tiempo que me toma subir. Ustedes me van a decir, ¿eso hubiese sido más largo? Sí, pero bueno, en todo caso, para el inciso C ya hubiésemos tenido directamente el tiempo, ¿no es cierto? ¿Qué ecuaciones hubieran sido? Hubiésemos podido ocupar la fórmula, ¿no es cierto?, que dice que el tiempo es igual a la velocidad final en Y menos la velocidad inicial en Y sobre la gravedad, ¿no es cierto? Y ahí hubiésemos podido hallarla. La velocidad final en Y, yo sabía que era 0. Ahora, ¿por qué se hubieran generado dos ecuaciones? Porque yo no conocía la velocidad inicial en Y. Entonces me hubiera quedado el tiempo en función de la velocidad inicial en Y. Pero hubiese podido decir que ese mismo tiempo es igual a la velocidad inicial en X, ¿no es cierto? En realidad dividido así. Los 8.2 metros dividido para la velocidad inicial en X, ¿no es cierto? Entonces, si yo ya saco aquí seno de 53 y acá coseno de 53, me quedan dos ecuaciones en función de tiempo y velocidad inicial, despejo de la una en la otra y ya encuentro los elementos que estaba buscando. Eso hubiese sido otra forma, ¿no es cierto? Es decir, y a lo que quiero llegar, los problemas de física, la gran mayoría y sobre todo los de movimiento se prestan para varios caminos, ¿no es cierto? No estamos restringidos a una sola cosa. Lo interesante, muchachos, es poder definir bien cuáles son las circunstancias en las que se están desarrollando el problema y sacar conclusiones como las que sacamos de entrada, ¿no es cierto? Bueno, yo quiero que esta chica alcance 6.1 metros. Entonces, mi condición es que el movimiento esté diseñado para que alcance esa y solo esa altura, ¿no es cierto? No voy a dejar subjetivo ese aspecto, ¿no es cierto? Si yo hago ese dictamen, entonces esta velocidad final en Y, al momento de la subida, aquí se tiene que hacer 0, ¿correcto? Y automáticamente nos hemos generado información que se adhiere a los datos de entrada y nos permiten resolver. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es la mejor manera? ¿Cuál es el camino que debemos adoptar? No se sabe, pues no. Cada ejercicio tiene su forma, pero mientras yo más practique, más claro voy a estar de por dónde tengo que a lo mejor encarar el ejercicio. Y mientras más practique, más voy a entender la naturaleza del movimiento y qué connotaciones tiene. ¿Correcto? Entonces, es importante, muchachos, que sigan practicando. Bueno, ¿alguna pregunta respecto al problema?
Profe, esto sí va a subir al aula, ¿verdad? Sí, así es, David. Ya, profe, gracias. Apenas se termina la clase, generamos un videito para subirlo al aula virtual. ¿Alguna otra consulta? Parece que no. Muy bien, Profe, muchachos. Sí, ¿será que me puedes subir las diapositivas de la clase anterior a la plataforma para poder pasar materia, por favor? no hay ningún inconveniente, Rafael. Solo que recuerden, verás, Rafael y compañeros, hagamos algo. Yo me comprometo a subirles las diapositivas de los dos movimientos el día de hoy. No tengo ningún reparo en hacerlo. Pero si quieren un consejo más sano, no estudien de las diapositivas, estudien del libro de Semansky. ¿Por qué? Porque las diapositivas normalmente están diseñadas para saltar a conclusiones. ¿Correcto? El libro de Semansky es un elemento más completo que no deja vacíos o que no deja espacios en la deducción de las distintas fórmulas. Por lo tanto, permite tener un mejor aprendizaje. Entonces, yo les voy a subir, como les digo, me comprometo a subirles no solamente de este movimiento, sino también de la parte del movimiento horizontal y del movimiento vertical. Y qué mejor si alguien se administra en tiempos de tal manera que pueda revisar las diapositivas, realizar más ejercicios y adicionalmente leer el libro de Semansky. Pero yo considero, claro que es una opinión muy personal, que si es que ustedes leen, o sea, dan seguimiento al avance que tenemos leyendo el libro de Semansky, que ustedes han visto, no son lecturas universitarias, la verdad. Cuando hablamos de lecturas universitarias o de maestría, estamos hablando de siquiera unas 20 a 30 planas por día, ¿no es cierto? Ustedes ni leyendo los 3 capítulos van a hacer eso. Si hacen esas 3 cosas o si solamente hacen las 2 cosas, es irle dando seguimiento al libro y realizando ejercicios de práctica, ustedes llegan, pero para bostezar en la prueba. Si quieren, a lo mejor a los que tengan un estilo más práctico, ¿no es cierto? Sigan desarrollando ejercicios. O sea, el tiempo que les va a tomar leer, mejor voy a hacer entre 2 y 3 ejercicios, a lo mejor por día, de todos los temas que hemos visto hasta el día de la prueba, que es la próxima semana. Igual voy a llegar muy bien preparado. No se fíen, pero de estudiar solamente las diapositivas. ¿Está bien? Dije, en la Pero prueba bueno. incluye todo lo que hemos visto. La prueba es sobre vectores, sobre el movimiento en línea recta, ¿no es cierto? Tanto con aceleración constante como también los ejercicios en donde aplicábamos las derivadas, ¿no es cierto? Cuando tenemos el movimiento en términos de una función, el movimiento vertical y, lógicamente, el movimiento parabólico. Yo estoy casi seguro que la prueba va a ser de 3 preguntas, ¿no es cierto? Y que se lo tiene que desarrollar en un tiempo de 2 horas. Entonces, no debería ser muy complejo. Entonces, listo, muchachos.